de julio. 21 de julio. Estamos comenzando el segundo día de la semana de julio para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Saludamos a nuestra hermana Rosa Cristina Medina. Amén. Abarca del hogar de la sexta región. Dios le bendiga, hermana Cristina. Gracias por estar en sintonía. También a todos los que de una u otra manera se conectarán, ¿cierto?, en nuestro programa. Damos gracias a Dios porque en esta hora de la mañana podemos estar, ¿verdad?, difundiendo la palabra de nuestro Dios. Si usted recuerda bien, el día sábado estuvimos con el capítulo 8 del libro de Lucas y le invito a abrir el capítulo 9 para redimir el tiempo. Mire que el tiempo pasa volando. Capítulo 9 del libro de Lucas dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Nosotros hemos visto a la luz de la palabra que el Señor Jesucristo está en Israel. Él vino a su pueblo, a lo suyo. Y esta es la primera misión que menciona el libro de Lucas, donde el Señor envía a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Perdón, para predicar el Evangelio. Pero fíjese en el versículo, dice: le dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos de enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Fíjese el orden. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Cuál era la prioridad? Predicar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué dice el reino? Porque el rey estaba ahí. Por eso que la predicación, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la misión era llevar a cabo la labor de anunciar el reino de Dios en la tierra. Esa era la labor que los discípulos cumplieron, ¿verdad?, en este mandato. Eso es lo que... Y Dios le da, el Señor le da la potestad, el poder para sanar a los enfermos, potestad sobre los demonios, para hacer bien la obra, para llevar a cabo lo que Dios había encomendado. Y salieron, dice, por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Ven? Ahí está la orden y en orden. Hoy día, lamentablemente, las iglesias se han abocado a lo otro, lo secundario. Podríamos decir como la añadidura. El evangelio lo han dejado de lado, la predicación del evangelio, la evangelización, y se han dado lugar, ¿cierto?, a lo contrario, a preocuparse o ocuparse, ¿cierto?, de la sanidad y de otras cosas que, en el fondo, te lo vuelvo a decir, son añadiduras. Por eso es que nosotros vemos en campañas, jueves de sanidad, domingo de sanidad, venga, sea sano. Y más se preocupa, se predica de la sanidad que del evangelio. Y eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque el que va a llegar con esa convicción, si es que llega. Porque hay algunos que piden, lo único que piden: ore por mí para que Dios me sane, y nada más, y no hay arrepentimiento. Dios, si bien es cierto, quiere sanar, pero ¿cuál es la prioridad? La salvación. Ante todo el Evangelio después dice: mire, escuche, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación. ¿Ves? Para salvación. No estoy diciendo con esto que Dios no sane. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que hay un orden. Ahora, ¿quién es el que perdona? Dios. ¿Y quién es el que sana? Dios. ¿A quién le dio prioridad el Señor? Al Evangelio. Aquí dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando. ¿Ven? Ahora, si bien es cierto, una cosa arrastra a la otra, pero no necesariamente se va a producir así. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Ahora usted mira, bueno, y todas las sanidades que hemos visto aquí y aún también en el Nuevo Testamento. Dios hacía sanidad sobre quiénes, sobre los que creían. Uno. Y hacía prodigios para que creyesen en el Evangelio o para llamar la atención de una manera. Cuando Jesús sana al ciego en el capítulo 9, causó gran conmoción ahí. Usted lo puede leer en el capítulo 9 de Juan. ¿Mm? Se da cuenta cómo impactó. Pero eso también era una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y le confundían con Juan. Otros, Elías ha aparecido, otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice de capitán. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora, hay una diferencia entre Jesús y Juan. Juan no hizo ningún milagro. Juan lo único que hizo era predicar el Evangelio y con una autoridad tal, porque acuérdense que Juan fue lleno del Espíritu Santo. Entonces esa autoridad que Juan tenía, que fue dada por Dios, por supuesto, no tuvo que hacer sanidades. Muchos creyeron, muchos vinieron y se bautizaron con Juan. Aún el propio Herodes tenía ese miedo, ese temor de Juan. Si cuando lo decapitó fue porque hizo una promesa, pero Herodes le tenía temor a Juan, aunque, aunque Juan, aunque Juan eh, solamente le predicaba que tenía que arrepentirse, dejar la mujer de su primo. Fíjese. ¿Mm? Entonces, bueno, a Jesús lo confundían con Juan, ¿verdad? O con alguno de los profetas antiguos que había resucitado. Esto marcó a Herodes, una vez más, a tal punto que nosotros sabemos que Herodes quería conocer a Jesús, pero no para conocerlo para arrepentirse, sino para saciar ese instinto de curiosidad que tienen todos los seres humanos. Pero eso lo vamos a ver al final. Luego dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Fíjese otra vez, hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Mm? Pero primero, ¿qué hacía? Les hablaba del reino de Dios. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a los discípulos, hacedlos sentarse en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró. Y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Este gran milagro, prodigio, que fue la conversión, ¿cierto?, de los panes y los peces. Están muchas veces predicadas, ¿cierto?, en las iglesias. Y aquí me da
usted me puede decir, pero aquí ve, hay algo secundario, claro, la alimentación. Pero ¿qué fue lo primario? Jesús empezó a hablar, le dice. Empezó, los recibió, les hablaba del reino de Dios y los sanaba. ¿Ve? Nuevamente insisto en eso. La iglesia tiene que tener claro eso. Porque, por ejemplo, nosotros como creyentes muchas veces nos hemos enfermado. Como creyentes, ya perdonados, ¿cierto? Ya hechos salvos. Y yo en lo personal, yo no necesito ver un milagro del Señor ahora. Sé que mi cuerpo se va a enfermar y un día voy a ir a la tierra. ¿Mm? Ya no necesito, en ese sentido, en el tono de incredulidad, de ver que Dios me sane. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una enfermedad, ¿cierto? Supuestamente a su vista. Y él dice que rogó 3 veces al Señor para que lo sanara. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y nunca lo sanó y Pablo murió con esa enfermedad. Entonces, lo que tenemos que entender, hermano, al ir conociendo la Escritura, fortalecer nuestra convicción real en lo que hemos recibido, no lo que podríamos recibir, en lo que ya hemos recibido, en lo que tenemos. ¿Mm? Así que Pablo le dice a los corintios que ellos, ¿por qué están como que si no hubieran recibido nada? ¿Qué recibió usted? Recibió el perdón de sus pecados. Recibió el nombre de hijo, la adopción de hija. ¿Y qué más? La vida eterna, por ende. Lo tiene todo. Me duele el pie, me duele la mano. Es secundario. Tenemos que aprender a madurar. Hay muchos que solamente van a la iglesia para ser sanados. Se lo vuelvo a decir. No con esto estoy diciendo que Dios nos sane. Estoy poniendo en orden las cosas, como la Escritura lo ordena. Luego dice, y comieron y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos del pan. Eran 5.000 hombres, no contando mujeres ni niños. Ahí se provoca una controversia también entre los discípulos y el Señor, o entre el Señor y los discípulos. El libro de Lucas aquí menciona y dice que ellos le dicen al Señor, le aconsejan que despida a la multitud porque ya era tarde, ¿verdad? Hay otros relatos también donde alguien dice 200 denarios no serían suficientes para comprar para todo esto. Otros dicen y argumentan, tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? O sea, hay una gran controversia, una gran discusión. Y Jesús hace esta gran señal de convertir o de multiplicar 5 panes y 2 pescados. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Permítanme. Aquí le están manifestando al Señor lo que la gente hablaba de él. Y le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Qué le parece? Jesús le pide la opinión a los discípulos para saber, aunque lo sabía, por supuesto. Lo sabía. Y ahí ellos responden, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen cualquiera de los profetas. Ahora le pregunta a ellos. Como también nos pregunta a nosotros cada día. ¿Usted está segura de quién es Jesús? Porque hoy día hay muchos que han distorsionado la escritura y se han vuelto a otros pensamientos, algunas herejías, algunas blasfemias. Entonces,
Debemos estar seguros, escuche bien, debemos estar segurísimos de quién es Jesús. Y por eso es que es importante conocerlo. No solamente saber que Jesús es Dios. Bueno, con eso es todo. Pero también debemos conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios, que es importante para así poder servir. Lo mismo que le dije recién. Hay muchos creyentes, sin ofender a nadie, que solamente buscan la sanidad, el milagro. Creyente, estoy hablando de hijos de Dios. Pero esto es más que eso. Porque a veces no alcanzan a percibir lo que Dios le ha dado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, les dijo, el Cristo de Dios. La otra versión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, Pedro le dice, tú eres el Dios manifestado en carne. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta es una revelación momentánea que le viene a Pedro. No es algo que permanece hasta antes de Pentecostés. Porque recuerde que después Pedro lo niega. Pedro dijo esto sin entender lo que había dicho. Porque después viene la negación. Porque si él hubiera entendido, no lo niega. Amén. No lo niega. Luego dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, cargándole rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Le está revelando que lo que va a suceder con él. Y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese, tome su cruz cada día. El ser hijo de Dios no nos va, hermanos, a restar muchas veces dolor. No nos va a restar muchas veces lágrimas. Para que usted sepa. Esto es lo que Cristo está diciendo. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día tendremos el afán de este día. Nos vamos a enfrentar con lo que viene. Pero se lo vuelvo a decir, tenemos un depósito maravilloso. Entonces, esto no nos debe hacer perder nuestro norte, hermanos amados. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Primero habla del padecimiento que él va a padecer, valga la redundancia, de lo que va a sufrir él, que va a ser apresado, que va a ser desechado, que va a ser muerto. Pero también dice que va a resucitar. Luego habla, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos llevar o sufrir en este mundo. Y nos habla claramente de la recompensa. Porque dice que aprovecha el hombre si gane todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare, ¿cierto?, dice, cuando venga en su gloria. Pero os digo que la verdad es que algunos que los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Quizás podríamos nosotros pensar que aquí dice que no morirían. No, no está hablando de eso. Que algunos quizás no querrán gustar de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo confirma cuando él dice, quisiera yo partir, porque estar en la presencia de Dios es maravilloso. Pero él estaba estrecho, ¿cierto?, entre quedarse con la iglesia para seguir enseñando y irse con el Señor para disfrutar ya
de ese descanso que Dios nos ofrece, de ese reposo. ¿Mm? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí está la representación de la ley, Moisés, y los profetas, Elías. ¿Mm? La ley y los profetas, ¿verdad? Esto confirma de que él era el Cristo. Aleluya. Y quienes le aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, a quien a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, porque por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí hay otra comprobación. Dios se muestra, se revela para ir afirmando su convicción. Porque si nosotros no tuviéramos revelación, tampoco creeríamos. Entonces Dios se revela. Cada día, ¿cierto? Dios le va mostrando a ellos, porque después venía, ¿cierto? Que ellos tenían que predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué Evangelio iban a predicar si no tenían, hermanos, testimonio de esto? Entonces el Señor en estos 3 años los preparó de una o de otra manera que nosotros vemos la Escritura. Así también nosotros, por eso que nos congregamos y por eso la importancia de predicar la palabra. Que lo que Satanás ha hecho es, hermanos amados, cambiar la palabra por la emocionalidad, por la música y por todo esto que hoy día vemos. ¿Mm? La palabra a nosotros nos va solidificando nuestra convicción, nuestra fe. Y por eso es la importancia de ir aprendiendo las escrituras, para ir sacando las tradiciones y sacando las ignorancias que muchas veces podríamos cometer o cometemos a veces por no conocer. Mire lo que Pedro le declara: quería hacer 3 enramadas y quedarse ahí nomás. Pero Jesús no hizo o no permitió esto de que Elías y Moisés estuvieran con él ahí en visión. Para eso, para una adoración pagana. No, es para que comprobase, ¿cierto?, que lo que se habló de él, ahí estaba representado en la ley y en los profetas. Al día siguiente, cuando descendieron, oye, es largo este capítulo, a ver, ya. Ya, nos vamos a quedar acá. Ya, vamos a hacer estos últimos versículos. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos, los que habían quedado allá, que Jesús subió con Pedro, Jacobo y Juan, y rogué a tus discípulos que le echase fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo.
Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo sanó. Y al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Mm? Los discípulos lucharon para sacar ese demonio, no pudieron. Y este hombre, al ver a Jesús, cierto, que volvía con sus otros discípulos, exclamó y le pidió que sanase a su hijo. Jesús reprende la incredulidad y la dureza de corazón, la perversidad, antes, hermano, de hacer esta obra. Sí. ¿Por qué? Porque la gente buscaba siempre, hermanos, lo que no debía buscar en Jesús. ¿Mm? ¿Qué busca usted en Jesús? ¿Qué busco yo de Jesús? ¿Mm? Se lo dije delante. Nosotros nos reunimos, ¿cierto? Los días domingo, martes, jueves, diferentes días. Pero esta reunión o este culto, ¿verdad? Debe ser con una finalidad, la adoración a Dios. Pero también, lo más grande, poder aprender del Señor. Sí, a conocerle. ¿Mm? Para ir así, hermanos y hermanas, fundamentando nuestra convicción. Porque, ¿cómo podría yo predicar a Cristo si no lo conozco? ¿De qué manera podría llevar a cabo yo la labor de enseñar, ¿verdad? Y manifestar a Jesús si no le conozco? Ah, el que sana. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos cuál era la versión de la gente con respecto a él. ¿Qué opinaban de él? ¿Qué pensaban de él? ¿Quién decía que él era? Simplemente por eso. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? Y usted mira, ay Dios, amén, amén, indiscutiblemente. Grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es indiscutible. Y Jesús es Dios. Es indiscutible. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo puedo dar testimonio de un Dios que no conozco? Por ahí un cántico dice, yo creo en un poder que no se toca, que no se ve. Y la pregunta es, ¿se ve el poder de Dios o no se ve? Yo miro al cielo, veo el cielo, las estrellas, veo las montañas, veo el mar y veo el poder de Dios. Ahora, ese poder, Dios se lo dio a la iglesia, se lo reveló a la iglesia. Y si usted es iglesia, debería saberlo, debería saberlo. Es una gran verdad. 3 años, 3 años duró la preparación de los discípulos. Pero esto no fue como una escuela, digámoslo, en un sentido pura teoría. Después vino el Espíritu Santo para llevar a cabo la práctica. Hasta aquí nos quedamos hasta el versículo 45, ¿no? No, perdón, 43. 43. Mañana concluimos, si Dios así lo permite, el capítulo 9. ¿Mm? Llegamos hasta el 43. Gracias por estar en sintonía. Dios bendiga a todos los que sintonizan nuestro programa, que lo comparten cada día, ¿verdad? Y que aprenden. La idea también es que usted nos envíe sus preguntas, que nos busque en YouTube, le ponga like. Hay hartas visitas en YouTube y le agradezco, pero póngale ahí el dedito para arriba. Me gusta. ¿Sabe por qué? No para halagarme a mí, porque yo todo lo que tengo es del Señor. Es para que ese canal pueda seguir adelante. Amén. Y pueda ser un canal en el cual podamos llegar a mucha más gente para llevar a cabo la labor de enseñar
la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga a todos en esta mañana, le colme de su gracia y gracia y paz